Muy buenos días, secretario de Estado de Empleo y Economía Social, secretario confederal de la UGT, autoridades, señoras, señores. Como directora del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, quiero darles mi más cordial bienvenida a nuestra sede, a este Palacio de Godoy, en la celebración de este seminario sobre Francisco Largo Caballero, Gobernar para regular el mundo del trabajo. Como es conocido y sabido por todos, Francisco Largo Caballero fue presidente del Gobierno durante la Segunda República y fue seguramente, creo que es un dato cierto, el primer líder obrero en desempeñar la jefatura de Gobierno en España, como también es muy conocido. Sobre todo, yo creo que ha pasado a la historia por su trabajo en el avance de las condiciones de los trabajadores, como es el hecho de la jornada de 40 horas semanales o la creación de jurados mixtos para resolver las controversias laborales. Yo creo que esto al final es lo que recordamos, incluso además de sus cargos, como digo, muy reseñables en el ámbito del Gobierno. También presidió el Partido Socialista en el Congreso que se celebró en el año 1932. Es, por lo tanto, una figura indiscutible en la historia de España y muy específicamente en la historia del sindicalismo y del movimiento obrero, motivo por el que está más que justificada esta y otras actividades que se hagan en su recuerdo. Muchísimas felicidades a los organizadores del evento, a la Fundación Largo Caballero, y muchas gracias también por elegir el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales para realizar este acto. Estamos encantados de recibirles y esperamos, si os parece bien, que queráis volver en algún otro momento. Tendréis las puertas abiertas del centro para la realización de vuestros actos. Muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias al secretario de Estado. En primer lugar, voy a dar la palabra al secretario confederal de la UGT para su intervención, cuando quiera. En Washington entre el 29 de octubre y el 29 de noviembre del año 1919 y que dio nacimiento, como señalo, a la Organización Internacional del Trabajo y en la que fue elegido miembro de su Consejo de Administración, entonces de su Consejo de Dirección. Para probar el carácter eminentemente feminista de la figura de Francisco Largo Caballero, merece la pena, y lo he extractado, detenerse en la exposición de motivos del decreto que promulgó el 10 de diciembre del 31, que declaraba nulas las cláusulas que prohibían el trabajo de las trabajadoras después del matrimonio o que facilitaban su extinción. El citado preámbulo señalaba lo siguiente: no puede admitirse, estamos hablando del año 31, que cuando el régimen republicano consagra en el texto constitucional la igualdad política y social de los dos sexos, dignificando a la mujer con la desaparición de preceptos que la sometían a una inferioridad jurídica, puedan subsistir en determinadas industrias limitaciones que no solamente atacan a principios humanitarios, sino a los sentimientos más íntimos de la mujer dentro de la sociedad y de la familia. Como digo, esto se redactaba por Francisco Largo Caballero en el año 31. Hoy, 90 años después de esa declaración, y a pesar de 40 años de oscuridad, se siguen legislando para que la igualdad legal se transforme definitivamente en igualdad real. En Francisco Largo Caballero nos encontramos también la figura del trabajador precario. Él trabajó más de 30 años como estuquista, pero como la ocupación era estacional y lo tuvo que compaginar con otros trabajos en la construcción o como en vendedor de verduras, se entiende que en sus manos y bajo su mandato se promulgara la Ley de Colocación Obrera de 27 de noviembre del 31, que pretendía controlar y disminuir la situación de desempleo forzoso que sufrían muchos trabajadores en territorio español. También es obra suya el convenio relativo al seguro de enfermedad de los trabajadores de la industria y los sirvientes domésticos de 26 de marzo del 32. Como vimos, aparece por segunda vez y por varias veces la figura de la regulación de los sirvientes domésticos actuales, empleadas de hogar, y ya hemos visto la referencia a su madre que tiene en su vida. La ratificación del convenio de la OIT de reparación de enfermedades profesionales de 26 de marzo del 32, o el texto refundido de 12 de octubre del 32 sobre accidentes de trabajo y responsabilidad en materia de accidentes. Francisco Largo Caballero también fue un liberado. Sí, fue un liberado sindical,
Después de trabajar durante más de 30 años como oficial estuquista y por consejo de la agrupación socialista madrileña, pudo dedicarse plenamente a la actividad sindical para que no volviera a pasarle una anécdota que a él le gustaba recordar, y es que el gobernador civil de Madrid le sacó con urgencia de una obra en la que estaba trabajando sin posibilidad incluso de cambiarse, con el objeto de que intermediara en una huelga de panaderos. Suya es, en consecuencia de esta vivencia personal, la legislación de jurados mixtos de 27 de noviembre del 31 y la ley de asociaciones profesionales de 8 de abril del 32, en los que se facultaba incluir a obreros y patronos en la regulación de mercado de trabajo y ofrecerles una vía de pacificación de resolución de conflictos. Como he señalado, Francisco Largo Caballero fue el armador del moderno derecho del trabajo español. Su actividad legislativa rompe definitivamente con los precedentes civiles para articular una serie de principios propios que sirven para identificarlo y reconocerlo como disciplina separada. Los que nos dedicamos al derecho del trabajo estamos agradecidos a la figura de Largo Caballero también por armar por primera vez el derecho del trabajo en España. Su ley de contrato de trabajo de 22 de noviembre del 31 merece un reconocimiento especial y solo hay que ver la definición que se hace de contrato de trabajo en su artículo primero para ver la similitud que hoy en día existe con la regulación actual. Con la definición que se recoge en la Ley de Contrato de Trabajo de 22 de noviembre del 31, los actuales riders también serían merecedores de un contrato de trabajo. Y es hoy, 1 de julio, casualmente, o no casualmente, sino causalmente, cuando se cumplen 90 años del decreto sobre la duración máxima legal de la jornada de trabajo, que se transformó en la Ley Republicana de 9 de septiembre del año 31. El decreto de 1 de julio del 31 sobre jornada máxima de trabajo consta de 108 artículos y 2 disposiciones adicionales que regula la jornada de trabajo en los sectores productivos, siendo, de hecho, una verdadera pieza jurídica de su época. Sigue esta regulación de la jornada de trabajo incrustada en nuestra legislación laboral. Tengo que recordar que también fue durante un gobierno socialista y ya en el año 83, en 1983, y también en el mes de julio del año 1983, cuando se redujo el tiempo de trabajo, no la jornada máxima diaria que seguía siendo de 8 horas, se redujo el tiempo de trabajo para promulgar, ya digo, en el año 83, la jornada máxima de 40 horas semanales. Voy a ir concluyendo. Es hoy cuando propuestas de reparto de trabajo y siguiendo la estela de Francisco Largo Caballero, lo que nos lleva a manifestar que también se tiene que haber una reducción de la jornada de trabajo y probablemente la vía adecuada de conseguir una reducción de la jornada de trabajo, como ya ha ocurrido en estos 90 años que han pasado desde una y otra regulación a través de reducir los días de trabajo. Hemos visto que cambiar las 48 horas desde el año 31, con alguna referencia al año 19, el del año 31 hasta el año 83 necesitó la reducción de un día. Probablemente la reducción de un día sea necesario para llegar al objetivo que desde la Unión General de Trabajadoras y Trabajadores nos hemos trazado de conseguir la jornada laboral de 32 horas semanales. Acabo mi intervención con una cita del propio homenajeado, que inspira, desde luego, mi trabajo en la Comisión Ejecutiva Confederal de la Unión General de Trabajadoras y Trabajadores. Decía Largo Caballero: yo, que puedo decir que he recorrido toda la escala política, que he sido concejal, diputado provincial, diputado a Cortes y ministro, os digo que al dejar los cargos no he tenido que volver a la clase obrera, porque jamás salí de ella. Me ha bastado con sustraerme a los halagos y a las comodidades personales, sabiendo que mi puesto no podía estar más que en el campo obrero, porque la redención de la humanidad solo puede hacerla la clase obrera. Muchas gracias. Muchísimas gracias por la intervención a Fernando Luján, secretario confederal de UGT, y ahora rogamos las palabras del secretario de Estado de Empleo y Economía Social, Joaquín Pérez Rey.
Muy bien, pues muchísimas gracias, directora del Centro de Estudios Constitucionales y Políticos, secretario de Estado de Agenda 2030, directora de la Fundación Largo Caballero, Fernando, secretario confederal de UGT y, ¿cómo vamos a decir?, compañero de negociación permanente. Bueno, es para mí, en primer lugar, un verdadero honor y un placer intervenir en esta jornada. Disculpo, en primer lugar, a la vicepresidenta tercera del Gobierno, que por un problema de agenda no ha podido inaugurarlo, pero estoy convencido de que se va a poder unir al final del seminario. Y bueno, pues esta coincidencia de agenda, por un motivo feliz, como es la suscripción del acuerdo sobre pensiones, pues me permite a mí intervenir sobre la figura de Largo Caballero y en un seminario sobre la figura de una persona, un personaje decisivo de la historia de España, ¿no? Y hacerlo además bajo la organización de la Fundación Largo Caballero, que yo creo que es un ejemplo en muchas cosas, pero sobre todo en la labor divulgativa de la literatura obrera. Yo, que soy un humilde laboralista, he aprendido mucho con las publicaciones de la Fundación, sus facsímiles o sus estudios, especialmente los dedicados a la labor de la Segunda República. Yo creo que Largo Caballero es una de las figuras más prominentes del movimiento obrero español y es una de las figuras prominentes de la construcción de un mecanismo de relaciones laborales democrático y garantista con los derechos de los trabajadores. Realmente una de las primeras plasmaciones que se hace de eso que hoy llamamos y está consolidado, que es el Estado social en España. Por eso el insulto y de alguna manera los ataques a la memoria de Largo Caballero son un indicador bastante traumático del grado de embrutecimiento que hay en una parte de la política española, y realmente la figura de Largo Caballero no necesita ser dignificada. Cualquiera que se asome a su obra o a la personalidad y relevancia de un sujeto de esta dimensión histórica sabe perfectamente que no es necesario reivindicar su memoria, porque su memoria siempre ha sido ha caminado por el, como no podría ser de otra manera, por el reconocimiento a una obra ingente. De ahí que, insisto, este embrutecimiento realmente genere una especie de asombro de cómo algunas lecturas de la historia, dónde nos llevan algunas lecturas de la historia. Para un laboralista, lo decía Fernando hace un momento, y yo coincido absolutamente con sus palabras, incluso para un laboralista, insisto, de la modestia del que les habla, ante un profesor como es el profesor Monereo, que nos acompaña también en esta reunión, yo creo que la figura de Largo Caballero es una especie de figura fundacional, porque tiene razón Fernando, la construcción del derecho del trabajo como ordenamiento sistemático, dotado de una disciplina, de una doctrina propia, de un desarrollo y de una forma de actuar, pues bebe de las fuentes de Largo Caballero. Hasta entonces, esto lo ha dicho en bastantes ocasiones Valdés o de la Villa, ¿no? o el propio profesor Monereo, estábamos ante una legislación social inconesa, incluso habíamos tenido un código de trabajo, pero no era más que una mera recopilación de las normas relativas al arrendamiento de servicios, y es con el Largo Caballero cuando damos un salto cualitativo a la construcción de un derecho del trabajo mucho más sistemático, organizado, y que empieza a contar con una disciplina y con una doctrina propia. De hecho, algunos manuales de la época del bienio progresista o incluso el gobierno provisional, pues son todavía elementos muy decisivos en la disciplina. Por tanto, es muy importante resaltar esta faceta fundacional, y es muy importante destacar su faceta política, su labor al frente del Ministerio de Trabajo. Es muy impresionante por muchas razones. La primera es que no podemos desmerecer que en la España de los años 30 el secretario general del principal sindicato por entonces pues fuera ministro de Trabajo. Esto es un elemento claramente que genera una dimensión de clase que hay que tener en cuenta y que impregna la labor del Ministerio durante la primera parte de la Segunda República. Largo Caballero hizo mucho, lo hizo rápido y lo hizo bien. Esto es un elemento, entonces, como ustedes pueden entender, para alguien que ocupa alguna responsabilidad institucional en el Ministerio de Trabajo no puede ser más que un referente esos tres elementos. Hizo mucho porque, como bien sabemos, y Fernando ha glosado buena parte de esas normas, normas decisivas de la historia de la protección
protección de los derechos laborales en España, pues vienen del empeño y la construcción que Largo Caballero afronta, ¿no? Yo creo que seguramente la construcción más imponente, la Ley de Contrato de Trabajo de 1931, que tú citabas de manera tan exacta, una ley que bebe de las fuentes de la regulación del contrato de trabajo alemán, y una ley con los pies en el suelo. Entre los laboralistas se dice muchas veces, pero yo quiero reconocer, la Ley de Contrato de Trabajo hizo muchas cosas, pero fue la primera ley que, por ejemplo, reconoció la existencia del poder disciplinario del empresario con un objetivo muy nítido, que era limitarlo, encauzarlo jurídicamente, evitar a la todopoderosa gestión de la mano de obra empresarial. La ley de jurados mixtos, un elemento decisivo que estuvo sometido, pues como conocéis perfectamente los que oís, a una variabilidad y a un intercambio permanente de versiones. No era realmente la ley de jurados mixtos una continuidad de la organización corporativa nacional de la dictadura de Primo de Rivera, sino que enlazaba, y de hecho la propia expresión jurados mixtos era un enlace con lo que había intentado crear la Primera República. No era, por tanto, tanto la organización corporativa nacional anterior como el propio prólogo, una llamada a los mecanismos de la Primera República. La ley de asociaciones profesionales, nuestra primera ley sindical, realmente data de esa época, incluso con un modelo sindical, con las dificultades que tenía el modelo sindical de la Segunda República, con dos claras maneras de hacer sindicalismo, ¿no? El de la UGT y el sindicalismo de acción directa vinculado a CNT. O la intervención laboral en la agricultura, un elemento decisivo de tener también bastante bien los pies en el suelo, entender que no se podía hacer normas laborales que no contuvieran el factor agrícola, que era por el que se ganaba la vida buena parte de la población en condiciones, por cierto, bastante lamentables. Había dos partes de la reforma agraria, pero la parte de la reforma agraria de los propietarios como empresarios fue la que, de alguna manera, Largo Caballero intentó afrontar. Y lo hizo además desde perspectivas que nos sirven para actualizarlas de vez en cuando. Una clara era incrementar el poder sindical de los jornaleros, ¿no? Crear aquella poderosa Federación Nacional de Trabajadores de la Tierra, ¿no? Que fue, seguramente tuvo un aumento espectacular. O decía también en Fernando la ley de colocación obrera, es decir, hacer frente al drama del desempleo en plenos años 30, y hacerlo desde una perspectiva, por cierto, bastante moderna, que hay algunos elementos de esa ley de colocación hoy siguen siendo referente. Lo hizo mucho. Y lo hizo rápido. Si os acordáis, una de las críticas que le hizo Campo Amor a Largo Caballero es que era hemofílico, es decir, que no paraba de hacer normas, ¿no? Algo que al Ministerio de Trabajo actual nos dicen también de vez en cuando, pero por tanto, nos sentimos muy cerca también de Largo Caballero en este caso. Y luego yo creo que hay otro elemento que debe ser un punto de atención para la experiencia acumulada, que se hizo mucho, lo hizo rápido y lo hizo bien. Este es un elemento que a mí me gusta mucho de la figura de Largo Caballero y de la construcción de ese Ministerio de Trabajo. No se trataba tanto de sacar, y así lo hicieron, un número muy considerable de disposiciones normativas, sino que se trataba de que esas disposiciones normativas se cumplieran. O sea, esto no era solo incorporar en la Gaceta toda una serie de dispositivos excelentes de protección o de reequilibrio de las relaciones laborales, sino que se trataba de reequilibrarlas de verdad. Ese elemento pragmático que contaba, por tanto, con la Inspección de Trabajo como elemento fundamental para garantizar el cumplimiento de la norma laboral, o que contaba incluso con los famosos delegados de trabajo, que fueron una figura bastante controvertida, pero se había un intento claro de que las leyes tuvieran una buena factura técnica que impidiese su incumplimiento sistemático, que es uno de los grandes dramas, como bien conocéis, de la legislación laboral en España, ¿no? Es una época, lo dice el conjunto de los estudiosos, gloriosa desde el punto de vista de la legislación laboral, pero no exenta de frustraciones, ¿no? Y aquí yo creo que hay otros elementos interesantes en la actuación de la figura de Largo Caballero. La primera frustración, yo creo muy conocida, pero bastante interesante, es la incapacidad que él tuvo para sacar adelante la famosa ley de control obrero, ¿no? Que yo creo que era
un instrumento de participación de los trabajadores en la empresa, que aún hoy sigue siendo un reto para nosotros. Acordémonos que esto está en la propia Constitución, el acceso de los trabajadores a la propiedad de las empresas y la participación en el desarrollo de las mismas. La frustración en la Ley de Control Obrero le llevó a aquel famoso discurso ante la juventud, cuando él dijo: yo hasta ahora creía que se podía hacer obra socialista en una democracia burguesa, pero a partir de ahora tengo la clara convicción de que esto no se puede hacer, ¿no? Y ese quizá es el largo caballero frustrado, pero que tiene en su mochila haber remozado e inaugurado toda la legislación social española. Yo creo que hay una cita suya también bastante importante, dice: toda la legislación social española ha pasado por mis manos y en toda ella he intervenido. Bueno, pues este señor, que demostró y que de alguna manera construyó las bases de un pilar social y de una república que tenía en la democracia y por tanto también en la necesidad de incorporar el trabajo a la plena ciudadanía y hacerlo en plenos años 30, donde no había una constitución del trabajo realmente, ¿no? Es decir, nunca en toda nuestra trayectoria histórica no habíamos incorporado a la clase obrera a los dispositivos de ciudadanía hasta la época de la Segunda República. Bueno, pues lo que quiero decir también, porque algunas veces tenemos la tendencia a banalizar la historia o a ponerla en desde un prisma que no recuerda el dramatismo de la lucha y del movimiento obrero de este país. Quiero recordar que este hombre pues acabó naturalmente en un campo de concentración. Leía, por cierto, hace días que cuando los soviéticos van a liberar el campo de concentración, a él lo sacan, lo llevan andando ya en una edad envejecida por una carretera huyendo del campo, y ahí en un momento dado él no puede seguir andando, se para en un lado de la cuneta, lo patea un nazi y dispara, ¿no? Se corre la voz de que ha muerto, luego es mentira y él viene a decir: no, el disparo falló, no sé si por voluntad del nazi que disparó o porque falló de manera involuntaria, ¿no? Pero es decir, ese fue el destino dramático y cruel de alguien que había propiciado seguramente la mayor renovación social de nuestro país. Conviene no perder, por tanto, de vista el dramatismo algunas veces de la historia. En fin, yo creo que se trata, por tanto, de una figura inconmensurable. Jornadas como esta son naturalmente espacios pues muy apreciados de generación de debate en torno a su figura. Además, bueno, dirigidas por Manuela, que tiene la capacidad de llevar a cabo una construcción precisa de todos estos elementos. Yo creo que, bueno, pues es el único pero que yo pondría a estas jornadas es que yo lamentablemente no me puedo quedar a oírlas, pero intentaré conectarme inmediatamente o oírlas en diferido, ¿no? En definitiva, la figura de Largo Caballero está llena de elementos muy sorprendentes. Y me gustaría terminar con uno, ¿no? Porque yo creo que también cultivar la ironía de vez en cuando nos viene bien en este mundo tan serio últimamente. Hoy que ya sabéis que la reforma de la contratación temporal en la que se empeña el gobierno español y que necesita de alguna manera dar un impulso a uno de los dramas que tiene el mercado de trabajo español, que lo tenía la República y que lo seguimos arrastrando, es decir, la precariedad enorme que impide realmente el ejercicio eficaz de la ciudadanía a los trabajadores y a las trabajadoras de este país, y que nos sitúa al margen de los dispositivos europeos. Es decir, constituimos una anomalía en el conjunto de Europa por nuestra altísima tasa de temporalidad y por la poca y escasa duración de nuestros contratos. Bueno, ya sabéis que nosotros hemos comprometido frente a Europa una reforma de estos mecanismos de contratación temporal y de precariedad, y que es una reforma que yo creo que es una de las grandes deudas pendientes del mercado de trabajo español. Es decir, por lo tanto, esto sí también constituiría un hito normativo. Bueno, parece que a alguien esta reforma o este planteamiento de recuperar la estabilidad en el empleo y generar
todos los dispositivos de ciudadanía en el trabajo, le ha parecido una reforma marxista. Es curioso porque uno no sabe muy bien qué sería una reforma marxista del trabajo, sobre todo si han leído a Marx. La reforma debería ser bastante más, ir más allá de garantizar la estabilidad en el empleo. Pero está bien esto porque una de las citas, que me corrija Manuela, que es la que sabe de esto, si la digo mal, pero siempre recuerdo una cita de Largo Caballero, que no sé si era a propósito de la ley de contrato de trabajo o de alguna otra. Él siempre decía, bueno, esta es la obra de un socialista, no es una obra socialista. Quizá entonces tengamos también que tener presente esta cita en la remodelación de nuestro mercado de trabajo, y el espíritu y el legado de Largo Caballero seguramente nos guían para entender que el mercado de trabajo tiene que garantizar naturalmente empleo, pero tiene que dotar de las condiciones necesarias para una efectiva disfrute de la ciudadanía en el trabajo, de las trabajadoras y de los trabajadores, y por tanto ser un espacio de derechos y jamás un espacio de sufrimiento. Es un placer inaugurar estas jornadas y mucho éxito en las mismas, y me gustará desde luego que cuando los materiales se culminen los leeremos con mucha atención. 1.000.000 de gracias. Muchísimas gracias al secretario de Estado, Joaquín Pérez Rey. Damos ahora por finalizada efectivamente el acto de inauguración y simplemente prepararemos la mesa para la celebración de la mesa redonda a continuación.